Mira, esto es una denuncia pública de estamos hablando año 2002. Pertenecía a un batallón que se llamaba el Batallón contra el Narcotráfico. Batallones contra el Narcotráfico, creado para esta cosa del narcotráfico, los cultivos ilícitos al sur del país y las fumigaciones, en el cual se miran una cantidad de anomalías, grados de corrupción, donde esta unidad recibe un apoyo del gobierno americano, donde es conformada totalmente con todo tipo de material de intendencia, de guerra, apoyo logístico, psicológico, moral, en todo económico. Situación donde reclutaban a la gente con el compromiso de que, aparte del sueldo que le iba a dar el gobierno colombiano, el Ministerio de Defensa, al Ejército, les daban un bono. Situación que nunca se reflejó. En cuestión de el material de intendencia, sí llegaba en los aviones del gobierno americano a la base militar de Arandia, pero nunca se entregaba al personal de soldados. Donde lo mismo los medicamentos nunca llegaron. Sí llegaban, pero no se entregaban. Personas con lesmanías, diferentes enfermedades que se dan en el monte, en el área operacional. Entonces, la cuestión es la siguiente. En esos batallones había un batallón que se llama BASNA, Batallón para Apoyo el Combate, que es una unidad que apoya a todos los batallones que están en el área, en la cuestión logística, intendencia, salud, económica, tipo de apoyo al combate. Había unas unidades conformadas como un pelotón de reconocimiento, conformado por soldados que fueron traídos de las Fuerzas Especiales de Torremaida, pertenecieron a un batallón de Buffer y quedaron unidad de reconocimiento, crearon una unidad de pelotón de ingenieros, que era un grupo de soldados entrenados por el gobierno americano, especializados en todo lo que tiene que ver con explosivos. Había una unidad que se llamaba pelotón de morteros, una unidad donde solo gente especializada en armas como morteros de 81, de 120, de 60, en el arreglo operacional, manejo de todo tipo de armas, de arme y desarme. Había una unidad de operaciones psicológicas que tiene que ver todo lo que es inteligencia y las operaciones psicológicas es lo que tiene que hacer las campañas que hace las unidades tácticas con las comunidades que tienen a su alrededor. Dentro de eso, esa unidad era comandada por un señor capitán de nombre Vargas Zárate Joselín. Este señor se encargaba de todo, coordinar y hacer todo el manejo. Y en el batallón estaba al mando del señor teniente coronel Arango Junca Darío Ricardo, el cual era el comandante inmediato de esta unidad. Al segundo al mando del señor mayor Castro, hasta ahí me acuerdo el apellido del señor mayor Castro. Ingresé como soldado voluntario en esos días, el cual me empecé a dar cuenta de que todo lo que prometían y que todos los recursos que llegaban nunca eran entregados a las tropas. Las tropas, los soldados andaban en malas condiciones, enfermos, sin botas, sin uniformes, pero en los almacenes reposaba todo porque únicamente le daban a los cuadros. Empecé a darme cuenta de que el material de intendencia era vendido a la guerrilla. Frente 48 la FARC, Columna Móvil Teófilo Forero, las autodefensas que en ese momento estaban ahí en el Putumayo y Caquetá, que eso estaba al mando de Macaco. Como vendían municiones, como vendían armas, como vendían de todo, se robaban la plata de la comida, vendían los víveres. Nunca nadie pudo hacer nada. Por esa causa, razón y motivo, fui perseguido, echado de la institución. Nunca pude reclamar nada de lo que tenía derecho. El día de hoy debería de gozar de una pensión que se me vencía el 28 de octubre del año 2000. Nunca recibí nada, fui perseguido, me desaparecieron varios familiares. No he podido trabajar en ninguna empresa porque he sido perseguido por esta gente, porque
todo lo que se movía era una cantidad impresionante. Los cobros que ellos hacían por todo ese material de intendencia que le vendían a la guerrilla y a las autodefensas se cobraba en efectivo. El señor capitán Vargas hacía este tipo de cobros. Cuando no había dinero en efectivo, entonces había drogas. Las drogas, la coca, mal llamada, la negociaban con las autodefensas, con los cuales ellos hacían operaciones conjuntas, todo tipo de negocios. Esta banda de criminales que había dentro de esa unidad estaba conformada por todos los oficiales que hubieran en ese batallón, tenían que ver, porque todos, llegar al Bagna era un premio, era mejor que ir al Sinaí. ¿Por qué? Porque había muchísimo dinero de por medio. Aparte de eso, la guerrilla y las autodefensas le pagaban a este señor capitán para que coordinara, para que la drogas, la cocaína pudiera pasar por las carreteras del Caquetá, del Putumayo, de Colombia entera, pudieran pasar sin ningún problema, pudieran salir, no tuvieran ningún inconveniente. Por eso ellos tenían tanto poder. Fui bajado de un bus obligado a pertenecer a un grupo armado, como las FARC, 2042 de las FARC, operaba con Dinamarca y parte del Meta. Estuve en esa organización 3 años, hasta que al fin pude volarme y entregarme. Me desmovilicé en el año 2007. Me entregué y hice el programa de reinserción. No pude continuar con el proceso porque me llegaron de nuevo donde estaba a amenazarme, a matarme, entonces tuve que irme y así he vivido 20 años moviéndome de un lado para otro, porque no he podido estabilizarme y hoy me atrevo a hacer esta denuncia pública y espero que Colombia y el mundo me escuchen y todo lo que falta. Estando en la FARC pude ver yo cómo los políticos de este país, como Álvaro Uribe Vélez y otros más, y todo, la familia Cabal y los Laforí, tienen tanto poder en Colombia porque ellos le pagaban a la guerrilla y a las autodefensas por desplazar a la gente, sacar corriendo a la gente para robarle las tierras, para quitarles el ganado, para quitarles todo. Por eso fue el desplazamiento en Colombia, no fue por las drogas, sino por los políticos como Álvaro Uribe, la familia Laforí y la hoy senadora María Fernanda Cabal. Y todo a su nido de ratas, que son ellos, la familia Char. Ellos tienen todo que ver con todo el desplazamiento que había en Colombia, porque le pagaban al mismo ejército, a las mismas autodefensas, a la misma guerrilla para que desplazaran a la gente, dejaran botadas sus tierras, para que un campesino dejara de elaborar la tierra y venir a pedirle limosna en un semáforo en Bogotá, en cualquier ciudad de Colombia. A mí, pues gracias a Dios, soy una persona del campo y aprendí a trabajar la tierra. Y así he rodado 20 años. Y estoy comentando y quiero que esto se entere el mundo y lo sepan. ¿Quiénes realmente los que tienen el poder en este país? Los que quieren que los pobres sigamos más pobres y que los ricos sigan más ricos. Entonces, ahora, estando en las FARC, me pude dar de cuenta cómo sacan la droga en Colombia. En un barco petrolero, unos barcos llenos de café, todo coordinado por el doctor Uribe y toda su banda de ladrones. Sé que con todo esto puedo arriesgar mi vida, pero bueno, no importa. Hay que hacerlo porque si alguien no lo hace, esto va a seguir así. La idea es que ya que llegó un gobierno que está dando la oportunidad del cambio, llegó la hora de hablar y de contarle una de las cuantas verdades a este país. Ellos tienen unos contactos muy importantes en las grandes navieras que llegan a Colombia con todo tipo de material, con material importaciones, mercancías, metalurgia. Todas esas navieras tienen unos brazos muy grandes, lo que es todo lo que es el narcotráfico en Colombia. En esas navieras, desde Barranquilla, desde Buenaventura, desde el mismo Cerrejón, en un barco que carga carbón, llevan la coca para Europa, para cualquier parte del mundo. Y está tocada por esta mano, porque son muy poderosos, tienen todo en el poder. Aparte de eso, en los años 2002, 2003, 2004, 2005, estaba el señor general Montoya, el cual hace parte de toda esta organización criminal.
a mando del doctor Uribe y todos los grupos armados en Colombia, porque la guerrilla no son los que están en el monte, los que están en el monte no son sino simplemente marionetas de los políticos. En algún momento el señor no nombrado Uribe quiso negociar con la FARC para que la FARC les vendiera la coca, hicieron negocios y la FARC nunca confió en Uribe, porque saben que Uribe traicionó a las autodefensas, los hizo desmovilizar, pero los traicionó, los entregó. ¿Por qué? Porque todos sabían todo su pasado, toda su vida, todo lo que él hizo y ha hecho y sigue haciendo en este país. Porque el señor se cree que él es el dueño de este país. Esperemos que algún día la justicia lo capture. Nunca quisieron hacer negocios. Entonces algunos frentes sí le vendían. Hay hijos de comandantes de la guerrilla hoy en día, hoy, en la actualidad, que son oficiales del ejército infiltrados. Son gente que pasan información, son gente que tienen infiltrado el Estado total. En la fiscalía, igual. En la fiscalía hay gente muy poderosa que trabajan para los grupos armados, como la guerrilla, como... Entonces, la idea es poder romper este silencio, esta impunidad que ha habido durante 20 años y otros. Todo lo que ha pasado en Colombia es eso. El desplazamiento no es por las drogas, el desplazamiento es por el poder de los políticos y de los ganaderos como la familia Lafurí, los Cabal, los Char. Ellos pagaron miles de millones a los grupos armados para que desplazaran a la gente para poder apropiarse de sus tierras y poder tener hoy en día sus imperios ganaderos que tienen. Hoy en día están trabajando con las disidencias de la FARC que tienen sus contactos en Venezuela. Aparte de eso, el famoso cartel de los soles. Hoy en día es un cartel que maneja las drogas, el 80% de la droga que sale de Colombia sale por Venezuela. Ahí auspiciada por el famoso gobierno venezolano y sus generales, que son los grandes socios del doctor Uribe. Los mexicanos en Sinaloa también son socios del doctor Uribe. Ellos son los que mueven la coca en todo lo que es el Pacífico y toda esta parte. En el Catatumbo la mueven las disidencias, pero en sí el que maneja todo es desde acá de Colombia, el mal llamado doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador. Uno de los mafiosos más peligrosos que ha tenido Colombia. Ni siquiera Pablo Escobar fue malo como él. Entonces, era hora de que el país se entere de toda esta situación. Tenía un gran aliado que era el señor general Naranjo, el mejor policía del mundo, el cual cuando encontraban dinero o cosas buenas, policía que no estuviera de acuerdo con lo que él estaba haciendo, muchos policías de la SIJIN fueron asesinados en el municipio de San Antonio del Tequendama y los Llanos Orientales, donde encontraron una caleta con más de 100 millones de dólares. Y los policías que no estuvieran de acuerdo con qué hacen con la plata fueron asesinados por orden de este señor general. Este señor general era el que coordinaba todo tipo de envíos, embarques en los puertos, en todo lado, para que no tuviera ningún problema. Sacarla desde los cultivos hasta los embarques, hasta las fronteras. Hoy en día el señor posee unas de las propiedades de la SAE, antigua Dirección de Estupefacientes. Entonces, bueno, creo, señores, que este gobierno que está puede hacer algo, puede hacer un cambio para que se acabe la corrupción y que haya un cambio en este país. Y bajemos del poder a este señor, que se cree el dueño de este país. De todas maneras, ese es mi testimonio. Espero las autoridades que no son corruptas en este país hagan algo, puedan iniciar investigaciones, puedan ver todo lo que pasa en Colombia. ¿Cuánta gente hay enterrada en Urabá? ¿Cuánta plata tiene Álvaro Uribe en Venezuela? Porque él dice que Venezuela es lo peor, pero los negocios de él están allá. Sus grandes socios están allá.
tiene propiedades en el estado de Barquisimeto y en la frontera en el Táchira, propiedades que son cuidadas por la Guardia Nacional, donde tiene miles de millones de dólares enterrados, guardados en sus fincas y nadie sabe. Por eso es el problema. Dicen que Venezuela, pero los negocios los mueven es allá. Para que todo el mundo, el patito feo es Venezuela, pero Venezuela es el centro de las operaciones de ellos y sus amigos mexicanos, gringos, italianos, rusos. Muchas gracias. Listo. Una pregunta. ¿Conocen nombres de gente en la fiscalía? ¿Fiscales o alguien? El que está. ¿Barbosa? Claro. Pero si sabe, ¿hay algo concreto con él? O sea, el que está es, mire, él es el que tiene por fuera de la cárcel a Álvaro Uribe Vélez, porque ellos se robaron en todas las cajas que sacaron hace unos días por ahí, se llevaron todas las investigaciones y todos los testigos los han mandado matar. Algunos los tienen presos por allá en cárceles que no existen. sí. Digamos, sobre esta información, ¿tiene acceso directo a la información o alguien le contó o cómo llegó a la información? Lo que pasa es que, mire, cuando yo estuve todo ese tiempo allá en la FARC, mire, en la FARC uno cree que los guerrilleros son los que nos poníamos el pedazo de uniforme y andábamos comiendo mierda. No, los guerrilleros están en el Estado. Son los mismos políticos. ¿Ya? Son los mismos políticos. Y los mismos políticos, como por ejemplo lo que pasa con Uribe. Uribe ha financiado la guerra toda la vida, porque es que un gobierno como Estados Unidos giraba miles de millones y de esos miles de millones no llegaba al 1% lo que se invertía. Todo era para ellos, repartirlo. Todas las tierras de los llanos que se robaron los Laforí. ¿Cuántos millones le pagaron a Cuchillo? 2.000, 3.000 millones le pagaban semanales por despejar toda la gente. Todas las tierras que tienen los ganaderos abajo fueron quitadas por ellos, así de esa forma. Digamos, los hechos inician como hacia qué fecha, digamos que en el 2002 o antes. 2002, eso empieza 2000 y eso ya había, desde lo que yo sé, 2000. Todas las tierras que se robaron en Colombia fueron pagadas por la familia Laforí, Álvaro Uribe, los Char, porque ellos son los grandes ganaderos de este país. Sí. Y ellos lo que necesitaban era que la gente, que el grupo armado se dieran plomo entre ellos, una simulación para que la gente se asustara y se fuera. Sí. Y salieran corriendo. Esa es la situación. Y mire, tengo fe. Yo, alguna vez estando por allá en los llanos, vi como un político se baja de un helicóptero y le da 3.000 millones de pesos a un comandante de la guerrilla, alias Guillermo. Le dice: necesito que me saque tal gente de tal lado en tantos días. La gente las usaron, las sacaron, los boletearon. ¿Y quién llegó? Los Laforí. Pagos. Todo lo que tiene esa gente es robado. ¿Usted se acuerda como hacia qué fecha y en dónde pasó eso? Eso fue en Maperipalmeta. ¿Cómo hacia qué fecha? El año 2004. 2004. Año 2004, 2005 desplazaron a otra gente abajo en la parte de, eso es lejanías Meta, pueblos como Vista Hermosa, Piñalito. Después de que la gente se entraba, hacía finca, entonces llegaban ellos a sacarlos corriendo, porque como ya habían grandes 2.000, 3.000 hectáreas listas para trabajar, era lo que ellos necesitaban. Año 2005, 2006 fue cuando hicieron la matazón abajo de San José del Guaviare para abajo en Caño Jabón, el Indio. Toda esa gente que tenía sembrada coca, que había limpiado tierras para sembrar plátano, para meter ganadería, toda esa gente la sacaron corriendo. La mayoría los mataron y los botaron al río. Por orden allá de la familia Laforí, los Cabal y toda esa gente. Pagaron 4.000 millones de pesos para que sacaran corriendo toda esa gente. Porque yo vi eso, yo lo vi, lo presencié. ¿Estamos hablando del mismo sector de Meta? Sí, eso es del Guaviare. Todo eso del Indio, Caño Jabón, esos departamentos del Guaviare. Okay. San Juan del Guaviare hacia adentro, el retorno hacia adentro. Entonces, para clarificar, las tierras se las robaban específicamente ¿para qué? Ganadería.
Ganadería. Ganadería, la mayoría son ganadería. Todas esas fincas ganaderas que hay en los llanos de los Apolies son tierras que le pagaron a la guerrilla y a las autodefensas para que sacaran corriendo a la gente. En complicidad con el gobierno. Ellos tienen cultivos de coca abajo en el gobierno. Ah, bueno, Hoy en día tienen cultivos en lo que es el indio, Caño Jabón, el Salao, todo eso. Tienen cultivos de coca metidos en medio de las fincas ganaderas. o sea, quiere decir que se robaban las tierras ya con coca o ellos plantaban. Como estuviera. Okay. Si tenía coca, mejor. Sacaban la gente corriendo. Digamos, Después de que Sí, dígame. sí. Bueno, sí sacaban gente corriendo, pero entonces, ¿cuáles eran las rutas en esos casos, de esas áreas? ¿Por dónde sacaban la droga? Todo sale por Arauca, porque la policía de Arauca, todo lo que es la policía de Arauca, parte de Santander, son comprados. Hay gente que tiene sueldo. Toda esa gente tiene sueldo. Toda esa policía que hay en Arauca tiene sueldo. Todo lo que pasa en Arauca tiene sueldo. ¿Por qué la guerrilla se aparece en Arauca en cualquier pueblo y nadie dice nada? Porque toda esa gente son pagos, tienen sueldo. ¿Por dónde sale la droga? La droga sale por Arauca, por Arauquita, por la Cabuya, sí, todo lo que es la frontera con Venezuela. Al otro lado, en el estado de Amazonas de Venezuela hay pistas. Pasando el río hay pistas donde cargan a diario 100, 200 toneladas de coca. Por ejemplo, todo se mueve por río. ¿Por qué la Armada nunca hace nada? ¿Por qué la Armada nunca da un resultado? Porque la Armada, primeramente ellos se la pasan en su base. ¿Por qué la pasan en su base? Porque a ellos los tienen planillados. Nunca va. Si realmente la Armada hiciera su trabajo como es, incautarían tal vez en el mes 100, 200 toneladas de coca que se mueven por los ríos del sur del país. Y nadie dice nada, todos callados. Todo eso lo mueven, ¿de dónde? Desde Bogotá, desde Medellín, desde la finca del doctor allá en Antioquia. Y nadie dice nada, todos callados. ¿Quién financió la campaña del doctor Duque? Ñeñe Hernández y toda su banda de mafiosos, narcotraficantes. ¿Por qué mandaron a Otoniel a Estados Unidos? ¿Por qué les dio la fama? Y eso es reciente, porque Otoniel era un títere más de ellos. Otoniel era el que asustaba a la gente en Urabá. Sacaba corriendo a la gente en Urabá para que le dejara los cultivos. Y ya, listo. Ellos tienen unos contactos muy importantes en las grandes navieras que llegan a Colombia. Todo sale por Tumaco, Buenaventura, Barranquilla, el Ecuador. Tienen rutas por terrestre de gente. Tienen gente que mandan en buses con 10, con 20, con 30. En un bus, Bogotá, Lima, el Perú, hasta llegar a Sao Paulo, Brasil. Por Leticia, Río, Putumayo, Puerto Asís. Miles, y por ahí para abajo nadie controla, porque la Armada no hace nada. La Armada ve bajar el buque y no dice nada porque ya tienen lo de ellos en el bolsillo. Claro. Por eso somos el primer productor de coca del mundo. Sí. Porque es que el poder lo tienen no los mafiosos, sino los políticos. Por eso acabaron con los mafiosos, porque ellos necesitaban porque el mafioso no compartía la plata. Entonces los políticos dijeron, no, vamos a manejar nosotros todo, el poder, la política, el narcotráfico, y nadie nos puede decir nada porque nosotros somos los que tenemos el poder. ¿Cómo era la relación, de lo que se acuerda usted, entre Otoniel y Uribe? Ellos son grandes amigos. Lo traicionaron, como lo que pasó con las autodefensas. Porque sabe mucho. El tipo tiene todo, la información la tienen en Urabá, la familia. Unos familiares que él tiene en Urabá tiene todo. Sé porque conozco gente de eso. Y sé que ellos tienen grabado cosas, sino que no lo han podido sacar, no tienen cómo, porque los tienen listos para, ya sabe, para matarlos. Porque ellos no han podido revelar eso. Los videos que tienen, las reuniones, las órdenes, todo. Con la investigación que hicimos de las memorias de Otoniel, allí había pues coordenadas, como ya usted sabe que se... Sí. Pero aparte de eso, mire, hay un tipo de esos, un personaje de esos, que anda por ahí, conocido mío, hace muchos años. Y hace unos días estuvimos hablando y me dijo, mi hermano, dijo, si usted va a hacer algo, busque la forma, pero por algo que sea confiable. Dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Dijo,
Digo, porque es que esto no se pueden salir con la de ellos. Dijo, al más loco. Digo, al más lo traicionaron, al más le dieron dulcecito, le dieron poder. Dijo, y si vio el día que el mal iban a subir al avión, el mal les hizo con caras cómo era la vuelta. Sí, él se estaba riendo, ¿no? Sí, claro, le tienen cogida a la familia. Ah, ya. Claro. Le tienen cogida a la familia. Sí, Y además le tocó aflojar. sí. Le tocó callarse, le tocó ir a encerrarse allá. Es que ni a la misma agencia de los Estados Unidos le sirve que es manable. Por eso lo tienen allá. ¿Por qué cree que no lo mataron en Colombia, a Otoniel? ¿Por qué no lo mataron? Porque el plan era ese, matarlo. Pero la unidad que lo cogió lo grabó vivo. ¿Ves? Ahí estuvo la falla. Eso me contaba la fuente que yo. O sea, que Yo, porque el man lo grabaron, porque el man lo iban a matar. Sino que el man sacó el celular y pues lo grabó. Cuando no lo graben, el man lo entregan, pero muerto. o sea, la unidad que lo capturó no sabía que era para matarlo. Sí. Ah, O sea, esa unidad era el operativo. El operativo que la unidad que venía a capturarlo a él era otra, la que venía por otra parte. Pero lo capturó la unidad que venía de apoyo, que lo encontró al man. ¿Sí? sí. Y la persona sacó el celular y lo grabó. Cuando se dieron de cuenta de que lo habían grabado, ya no lo pudieron matar. Claro. Y ya lo tenían cogido. Sí. Pero necesariamente él se entregó a la justicia. No fue que lo capturó, que se desarrolló una operación grande para capturarlo. Pues Sí. eso, al man le pintaron pajaritos en el aire como igual que las autodefensas. Igual. Llegaron a un acuerdo y que pareciera que era una captura. Ya. Sí, claro, que él confesó ante la gente que él se había rendido. Sí. Entonces, ya se sintió mal, ya lo tenía muy acorralado, estaba enfermo, el tipo estaba enfermo. Sí. ¿Quién mueve hoy, bueno, aparte de Chiquito Malo que quedó encargado, quién mueve hoy la coca en Colombia, la cocaína? El doctor. ¿Quién más? Y los mexicanos y los venecos. Sí, Álvaro Uribe Vélez, en este caso Sinaloa y Cartas de los Soles. Ellos son los que mueven. Ujú. Ellos son los del poder. Como tienen el gran amigo ahí en la fiscalía. Sí, en Les Barbosa. tapa las cagadas. Sí. ¿En la Procuraduría Ojalá conoce a y- alguien? ¿Conoce a alguien de la Procuraduría que esté ahí con ellos? No. Sé que hay alguien, pero no tengo conocimiento. De la policía actual, ¿qué opina del nuevo director, Henry Sanabria? Pues lo que dicen los amigos aquellos que hasta el momento el hombre es firme. Hasta el momento. Sí. Pero la gente de la fiscalía sí tiene todo que ver. Se te he dicho esa vaina, ellos tienen todo que ver. Se está infiltrada, básicamente. Eso está muerto en mierda porque soy plata de por medio. Muchísima plata, pero muchísima. Sí. Y en el caso del ejército, nombres actuales que sepa que están allí todavía trabajando. Una gente que ellos tienen infiltrada, pero no tengo el conocimiento de los nombres, pero sé que son 5 o 6 oficiales de grado teniente coronel, que son hijos de comandantes de la guerrilla. Ok, wow. Ok, interesante. ¿Cómo usted cree que se pueda solucionar el problema del narcotráfico desde su punto de vista? Mi punto de vista en Colombia es es una parte muy... De pronto este gobierno que tiene esa idea y esas ganas de hacer una paz total, no le va a ser fácil, porque tiene grandes opositores. Y los opositores son los mafiosos. Y los mafiosos de este país son los políticos, que están ahí en el Congreso. ¿Ya? ¿Cómo se podría hacer que este país... Yo pregunto, si en un país como Colombia hubiera inversión social, si el campo fuera apoyado como en muchas partes del mundo donde el campesino tiene maquinaria, tiene insumos, hay subsidios, tiene prioridades, como lo que dice la ley del 91, la Constitución del 91. Aquí la reforma agraria no existe. Aquí el campesino el que tiene plata es el que puede trabajar. El pobre tiene que buscar la manera de sobrevivir y de subsistir. ¿Por qué la gente en el Caquetá siembra coca? Porque la gente no tiene otra opción, ¿ya? No hay más opción. Si usted siembra plátano, no hay vía para sacarla. Si usted siembra yuca, no hay cómo sacarla. En cambio, para sacar 10 kilos de coca, si cualquiera se los puede echar al hombre y los puede sacar. ¿Ya? El valor de la coca es triplique 1000 veces lo que vale un kilo de yuca. 1000, 1 millón de veces, tal vez. Entonces,
¿Qué le falta a nuestro país? Nuestro país ha sido gobernado desde que se fueron los españoles por 3, 4 familias de ladrones, bandidos. Es una política extractora, que todos se lo quieren robar. Por eso en Colombia nadie tiene derecho a una educación digna, porque no lo hay. Porque ningún gobierno quiere invertir en educación, porque cuando la gente tiene educación, la gente deja de ser ignorante y no va a votar por ellos. Mientras que la gente siga siendo ignorante, por un tamal y una cerveza los van a convencer para que vote por el pícaro que los va a robar durante 4 años, o décadas tal vez, como pasó con Álvaro Uribe Vélez. Es una triste realidad de nuestro país, pero es así. Hoy en día poco a poco ha habido un cambio y la gente se ha ido educando, así sea endeudándose. Pero la gente ya no cree en los políticos. Para la muestra un botón estas elecciones. La gente dijo, vamos a votar por el guerrillero, por el matón, pero si vamos a ver quién es el matón y quién es el homicida, no es Petro. Ni es que yo esté a favor de los grupos armados, porque cuando se crea un grupo armado es porque no están de acuerdo, porque la injusticia social que ha vivido Colombia durante años, 200 años, no la ha vivido ningún otro país en el mundo. Si en Colombia fuéramos gobernados por verdaderos líderes, no por políticos corruptos como los que tenemos hoy, sino por verdaderos líderes, Colombia sería un país, tal vez uno de los mejores países del mundo, porque aquí gracias a Dios producimos comida, tal vez le venderíamos al mundo comida, pero no, ahora nos toca importarla, porque los grandes gobiernos como el de Duque y el de Uribe acabaron como Nómeros. ¿Monómeros qué es? Una empresa la cual producía los insumos agrícolas para que el campesino pudiera producir barato, pero a ellos les pareció un mejor negocio acabarla, traer ellos los insumos y vendérselos caras al campesino para ellos llenar sus bolsillos de plata. Por eso hay grupos armados en Colombia, porque todo el mundo no se aguanta de que lo roben, de que lo traten, de vivir en la miseria. Por eso hay cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos se acabarán en Colombia el día que un gobierno como el que hay quiere hacer muchas cosas, pero tiene muchas dificultades, porque tiene muchos detractores, enemigos de la paz. Cuando estos gobiernos los dejen gobernar, que hayan vías, porque las vías traen desarrollo. Cuando haya inversión social en el campo, cuando el campo se industrialice, cuando el campesino tenga garantías, ese día el campesino dejará de sembrar coca. Y ahí es donde se ve la oportunidad del narcotraficante, que el mafioso, si no tiene para sembrar, le trae la semilla, le presta, apenas coja el primer raspe, listo, ya cuadraron. Y al campesino le da mejor sembrar coca que sembrar yuca. Desafortunadamente esa es una de las cuantas cosas que pasan en Colombia. Primordial, el campo, la educación, una nación con educación. Hay formas de vivir, el ejemplo, Corea, vivió su guerra en los años 70. Hoy en día es una nación, el 100%, la persona menos estudiada tiene un posgrado. En Colombia hoy en día es difícil que una persona llegue escasamente a hacer un bachiller. Y si quiere estudiar en la universidad se tiene que endeudar para toda su vida. Entonces, hemos sido gobernados por gobiernos extraccionistas. Sí, de acuerdo. Cuando habla de Corea, ¿se refiere a Corea del Sur o a Corea del Norte? No, Corea del Sur. Corea del Norte es otra cosa. Sí, ok. ¿Tiene información relacionada con Dubái? Dubái, sí. Dubái es una nación de 250.000 habitantes. En los años 70 eran nómadas. Hoy en día se creen los reyes del mundo. Pero en cuestión de derechos humanos es una nación donde para construirlo el mundial han muerto alrededor de tal vez unas 1.000.000 de personas en condiciones infrahumanas en las que los obligan a trabajar, donde viven en una situación, en unas posilgas donde no hay baño, donde no hay agua, las altas temperaturas, el trato, en la forma de la cantidad de dinero que les pagan una miseria. Es un país que realmente compró el mundial. Pero en temas de drogas. No, ellos son los que vienen a comprar el oro aquí y se lo roban. El oro. Sí, Caucasia, Antioquia, mire, por ejemplo, referente, Caucasia, Antioquia. Caucasia es el pueblo, la ciudad donde sale todo lo que es la minería ilegal. ¿Patrocinado por quién? Por los árabes.
Qatar, Dubái, bueno, en fin. Ellos vienen aquí. Si usted es un tipo que se robó unos terrenos allá adentro y necesita maquinar, ellos ponen la plata. Y a usted ese 100% que salga le dan el 10% y el resto es de ellos. Sí. ¿Tiene conocimiento de Chiquito Malo o de Julio Lozano Piratequi? ¿Tuvo, digamos, contacto con ellos cercano o sabe algo de ellos? Sé que son desmovilizados de las autodefensas. Juntos han estado en la guerrilla, en las autodefensas. Y se unieron al grupo de este señor. Y sé que toda su vida ha sido delictiva en un grupo armado. Hasta ahí sé. Contacto con ellos nunca. Ok. ¿Tiene algo más que decir que de pronto quiera contarnos? Hay otros temas, pero pues eso ya eso será más adelante. Hablamos usted y yo de eso. Que sería bueno y que alguien, porque no hay quien en las regiones mire cómo es que los alcaldes, cómo es que los concejales, cómo es que un municipio como Anapoima, Cundinamarca, por ejemplo, uno de los municipios más caros para vivir, donde la gente paga unos impuestos altísimos y no tienen agua. El 75% de la población no tiene un acueducto propio. Dependen de carrotanques. Porque ya tienen un caparrudo duro, Camilo Sánchez Ortega, el senador, hoy en día es presidente de yo no sé qué cosa por allá. Él es el dueño y señor de Anapoima, que se roba la plata, el que pone los alcaldes, el que hace y deshace y lleva evadiendo 25 años impuestos, porque todas sus tierras las han hecho condominios, pero nadie dice nada porque él es el que pone los alcaldes. Todos esos son temas para expresarlos y para que algún día las autoridades puedan investigar y ver qué es lo que pasa, cómo es que funcionan los municipios. Qué excelente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su testimonio y por ayudar a Colombia. No, estamos es para eso. Yo lo perdí todo gracias a eso. Pero no importa, acá estamos vivos y lo importante es que estamos vivos. Nunca se me llegó la hora de hablar. 20 años después, no importa que sea tarde, pero esto lo tienen que saber no solo Colombia, el mundo entero. Que vean la pudrición que es. Sí, esperamos que este gobierno sea distinto. De verdad, muchas gracias. No, señor, estamos en eso. Ok.